Cuando hablamos de los métodos de abordaje terapéuticos dentro de la medicina biológica, habíamos citado anteriormente diversos métodos, como ser la terapia con medicamentos bioterapéuticos antiemotóxicos, el diagnóstico electrofuncional de órganos o electroacupuntura de Ford, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy. También la nutrición naturista, la terapia neural, la ozonoterapia, la medicina hiperbárica, las terapias regenerativas celulares, tales como el plasma rico en plaquetas y células madres, terapias autosanguis, la ozonoterapia, la terapia de quelación, la bioestimulación, la mesoterapia, los test de estrés oxidativo. Entonces hablaremos del diagnóstico electrofuncional de órganos o electroacupuntura de Fold. Este es un método de medición electrónica que mide la relación que tienen los puntos de acupuntura con los órganos y sus partes integrantes. Una breve historia nos lleva a la década del 50, donde el doctor Reinhold Fold, alemán, en busca de nuevos métodos curativos para ayudar a los enfermos y a sí mismo, ya que carecía de cáncer de vejiga, estudia acupuntura china y con la ayuda de Werner, un ingeniero electrónico, construyen un aparato que les permite medir en la piel los puntos de acupuntura y por lo tanto se miden potenciales energéticos de cada órgano. En 1966, Fold va a ser condecorado por el Papa Pablo VI con la medalla de oro por sus servicios a la humanidad. Entonces, es un sistema básicamente de medición de ondas electromagnéticas. Se va a realizar a través de un aparato o medidor de resistencia u omnímetro. Para medir, el paciente sostiene con una mano un electrodo o masa en forma de un cilindro o latón, que va a ser conectado por un circuito al aparato, enviando una corriente de baja intensidad y baja frecuencia a cada punto de acupuntura. Mediante una punta metálica detectora se va a ir midiendo uno por uno el potencial de resistencia en estos puntos correspondientes a órganos y se va a registrar en el aparato a través del movimiento de una aguja o potenciómetro. El valor del potencial que van a emitir los órganos, que es registrado en el aparato, se explica por el viaje de la información a través de ondas electromagnéticas que se desplazan por la matriz extracelular. Comentamos nuevamente que la matriz extracelular es el espacio que está ocupado por diferentes estructuras como células, terminaciones nerviosas, terminaciones linfáticas, también terminales arteriovenosas que van a dar un sostén a las células y a su vez se paran entre las células y que es una matriz biológicamente muy activa. Entonces, el valor del potencial que van a emitir los órganos va a viajar a través de ondas electromagnéticas desplazándose por esta matriz extracelular. Al aparato se le va a agregar una colmena metálica para que podamos efectuar la medición de ampollas homeopáticas y ampollas de nosodes, con la finalidad de establecer la utilidad de estas ampollas y el diagnóstico de diferentes patologías. Las características principales de la medición electrofuncional de órganos es que primeramente es un diagnóstico funcional y energético. Con la ayuda de ampollas de nosodes nos permite aproximar un diagnóstico de causas de diferentes patologías que muchas veces las podemos detectar de manera temprana en pacientes que se encuentran, por ejemplo, sintomáticos con signos y síntomas de enfermedades cuando todavía no tienen un diagnóstico firme a nivel radiológico, a nivel laboratorio. Estas causas pueden llegar a ser tales como virus, bacterias, parásitos, hongos, metales pesados, agroquímicos, intolerancias alimentarias y también podemos establecer diagnósticos presuntivos de ciertas enfermedades. Hay a su vez la complejidad de medicamentos, tanto los de síntesis como los medicamentos homeopáticos que pretendemos utilizar para el tratamiento. ¿Cuál es la importancia de medir los homotóxicos? Nos permite ver que los somos tóxicos, que son los que intoxican el organismo, se encuentran presentes en el mismo y son muchas veces diferentes tóxicos como por ejemplo infecciones crónicas o agudas, virales, etc. Los que fue adquiriendo a través del tiempo la persona portadoras de determinados síntomas. Y estos tóxicos van causando a través del tiempo diferentes síntomas de enfermedad. No solamente la actual, sino también la potencialidad, que tienen de producir enfermedades al corto o a largo plazo. Nos permite también establecer, de acuerdo a los niveles que encontremos en las mediciones, estimar en qué fase se puede encontrar de la enfermedad. Habíamos visto anteriormente que desde el punto de vista biológico hay diferentes fases de enfermedad, que es la fase de excreción, que inicialmente la persona a través de un estornudo, a través de la tos, a través del vómito, va a ir eliminando las toxinas o seguido de una etapa de inflamación en el cual se produce, por ejemplo,
una angina, una cistitis, una bronquitis, etc. Posteriormente también tenemos otras fases que pueden ser las de deposición de toxinas en forma de quistes, en forma de pus, etc. Y también las fases celulares, que ahí encontramos ya fases tumorales, por ejemplo, o fases organizadas en casos de artritis, artrosis, etc. Entonces, a través de este método, de acuerdo a la misión que nos vaya dando, podemos estimar en qué fase se encuentra la enfermedad y con ello también nos permite ver, de acuerdo a la experiencia que tengamos, los bioterapéuticos antiemotóxicos que van a ser compatibles para el tratamiento, porque esto también se mide, y también la compatibilidad del organismo con los fármacos de síntesis. Por ejemplo, si una persona toma X fármaco y la persona viene, por ejemplo, con acidez, uno puede decir, bueno, vamos a establecer si ese medicamento es compatible o no con el organismo o si ese medicamento está relacionado con el síntoma del paciente. Así se puede elaborar, digamos, un plan terapéutico en cuanto a agregar medicamentos, suspender medicamentos o cambiar medicamentos, ya sea para fármacos de síntesis como también para fármacos desde el punto de vista homeopático. Una de las ventajas es que en mediciones sucesivas, porque no se hace una sola medición en el paciente. El paciente lo medís hoy y lo citás, por ejemplo, dentro de un mes para hacer un nuevo control, para ver la evolución de estos marcadores, para ver en cada punto de acupuntura correspondiente a cada órgano cómo evolucionó con el tratamiento. Entonces vemos si la evolución fue favorable, no solamente en cuanto a lo que refiere el paciente, en cuanto a síntomas, sino también en cuanto a lo que nos arroja la medición. Entonces esto nos permite tener el control sobre la enfermedad y también tener el control sobre qué cambios terapéuticos van a ser necesarios hacer o la aparición también con el tiempo de nuevas condiciones clínicas, debido a que el ser humano interactúa permanentemente con el ambiente y con tóxicos que se pueden encontrar, tanto a nivel endotoxinas como a nivel exotoxinas, con el transcurso del tiempo. Entonces, en las sucesivas mediciones vamos viendo, comparando con las mediciones anteriores, a cuánto se modificaron los niveles de medición. En una escala del 0 al 100 establecemos como nivel de equilibrio en una escala de 50. Por debajo de ello y por encima podemos hablar de ciertos parámetros dentro de la normalidad, por ejemplo entre 44 y 54, por encima de lo cual encontramos procesos inflamatorios, por debajo de estos procesos degenerativos. Por ejemplo, personas que vienen con una neoplasia, que puede estar avanzada o no, los niveles energéticos en las mediciones van a ser bajos, por ejemplo en orden de los 10, 20, 30. Posteriormente, una vez iniciado el tratamiento, estos valores se van a ir acercando a la normalidad y con la mejoría terapéutica del paciente, ¿sí? Tomemos en cuenta siempre la importancia de no dejar los chequeos médicos habituales ni tampoco dejar los tratamientos médicos habituales, especialmente en aquellas patologías como el cáncer, como las patologías cardiovasculares, ¿sí? Recordamos que son tratamientos coadyuvantes que en algunos casos mejoran notablemente por sí solos los síntomas y los signos de enfermedad del paciente. Por otros lados, va a ser un coadyuvante, digamos, a las terapéuticas tradicionales. Bueno, esto va a ser todo por hoy. Espero que les haya sido de interés. No olviden de suscribirse, colocar el like, compartir en sus redes toda esta información que les vuelco. No olviden también de dejar sus comentarios. Será hasta la próxima.